Muy buenos días, estimados amigos, seguidores de nuestro canal YouTube. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Leonard Quinde, académico asociado del Instituto e investigador de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Leonard, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por también haberme dicho que esté aquí para acompañarlos y poder conversar profundamente y ampliamente con Paul. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Nuestro invitado destacado del día de hoy es el empresario Paul Palacios. Como dijimos, empresario vinculado al sector agrícola, inmobiliario y comercial. Realizó sus estudios de administración de empresas en la Universidad Católica de Guayaquil y obtuvo su maestría en administración de empresas con mención en agroindustria y desarrollo rural. Esto es en Alcajuela, Costa Rica. Realizó estudios en la Escuela de Lenguas de Georgetown University y un diplomado del Instituto Internacional para el Desarrollo de Mercado de Valores en Washington, D.C. También vinculado con el Banco del Pacífico y Grupo Financiero en áreas de finanzas y mercados capitales, y ha participado en el directorio de varias empresas e instituciones como Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Almacenes Tía y Plaza Tía, entre otros. Y así podríamos seguir hablando de la destacado que es Paul Palacios. Esto es una oportunidad realmente de poder tenerlo aquí a usted con nosotros compartiendo el día de hoy. Vamos a hablar pues de la compleja situación que están atravesando los mercados globales en lo que respecta al rubro alimenticio, una problemática que, aunque no creemos, también impacta en nuestra economía. Bueno, la primera pregunta sería, Paul, preguntarle a usted, se habla muchísimo del encarecimiento y de la crisis alimentaria que se está viviendo de los productos. ¿Podríamos decir tal vez que el encarecimiento se debe a la guerra Rusia-Ucrania? Se menciona muchísimo. Se menciona también la pandemia, la inflación internacional que se está dando en todos los países y muchas otras causas. Quisiera preguntarle, de hecho, cuál es su visión respecto de por qué está encareciendo. ¿Es realmente todo esto? También se habla del cambio climático o la crisis climática que le dicen. Entonces, ¿es todo esto? ¿Cómo ve usted este punto? ¿Por qué está sucediendo esta crisis alimentaria? Leonard, Carlos, buenos días. Gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar con ustedes y particularmente en un programa tan prestigioso como el de ustedes. Creo que hay varios factores, ¿no? El primer factor tiene que ver con la enorme monetización que el mundo recibió, particularmente los países más desarrollados que tenían mucha más capacidad de monetizar su economía para efectos de mantener el consumo en sus economías. Entonces, una gran cantidad de dinero en Europa, una gran cantidad de dinero en los Estados Unidos, en Asia, en los países ricos de Asia, ha provocado un nivel de inflación importante. El otro problema clave es que hubo un desarreglo logístico mundial. Ese desarreglo logístico mundial ha encarecido los fletes y ha generado cierta carencia de fletes, no solamente encarecimiento, pero carencia de fletes también, todo lo cual ha provocado un problema en la provisión de alimentos, particularmente en aquellos que tienen excedentes de alimentos. Un tercer problema tiene que ver con la crisis bélica entre Rusia y Ucrania. Ucrania es un gran productor de cereales, Rusia es un gran productor de cereales, pero también un gran productor de fertilizantes. Entonces, la dificultad y los bloqueos a Rusia, será materia de otra conversación, causas, efectos, han provocado un encarecimiento de los cultivos. Y no menos importante, finalmente tiene que ver con la crisis de orden climático, que ha provocado que algunas cosechas, particularmente en este verano boreal, hayan caído sustancialmente en su volumen. Todo este conjunto de elementos ha provocado en el mundo
encarecimiento por el lado de la demanda, pero también una reducción importante de producción por el lado de la oferta, golpeando duramente en particular a grupos vulnerables y a grupos de menores ingresos a lo largo del mundo. ¿Cómo podemos tratar de suavizar estos hechos y los efectos que estos tienen en nuestro país? Los controles de precios nunca o casi nunca tienen un efecto positivo. Por el contrario, tienen un efecto completamente negativo. Hay ciertos mercados muy poco eficientes que son productos que se llaman productos de mercado residual, donde pudiéramos conversar sobre bandas de precios. Pero en general, el control de precios no provoca mayor producción. ¿Cómo se forma un precio? Un precio se forma por la oferta y la demanda. Un control de precios lo que hace es generar mercados paralelos, mercados negros, donde el precio, los productos van a estar a disposición de quien más recursos tiene. ¿Cuál es la forma de reaccionar de las economías frente a una realidad como esta? Primero, yo no controlaría precios, eso no es una solución. Lo que sí creo que es una solución es identificar las bandas de grupos vulnerables, es decir, los niveles de grupos vulnerables y atender a los grupos vulnerables con una reacción importante de productos determinados. Y le voy a poner un ejemplo. En la pandemia, en el confinamiento, se pudo desarrollar en el Ecuador extraordinaria tecnología para la distribución de alimentos básicos. Esa tecnología se desarrolló en 12 semanas y se probó y permitió que el Ecuador sea galardonado por el Banco Interamericano de Desarrollo como uno de los 4 proyectos emblemáticos en el año 2020 por este efecto, por este desarrollo tecnológico. ¿En qué consiste? Consiste en identificar a los grupos vulnerables, consiste en enviarles un mensaje vía SMS para que a la recepción el jefe de familia pueda acudir a una red de la economía social y solidaria, una tienda de su barrio que esté debidamente conectada o a un supermercado y poder recibir alimentos en función de un grupo de alimentos que tienen alto nivel proteico, un determinado nivel calórico, verduras, hortalizas. Esta es la forma como los estados pueden reaccionar a un tema alimentario, no a través del control de precios. Eso ya lo tenemos disponible en el Ecuador y ya funcionó muy bien y puede volver a funcionar muy bien. Ecuador es un país tradicionalmente autosuficiente alimentariamente. No obstante eso, tenemos el segundo lugar, el penoso segundo lugar de desnutrición crónica infantil en Latinoamérica. Es medio un contrasentido. Tenemos alimentos, pero tenemos desnutrición crónica infantil. Lo que sí está ocurriendo, Carlos y Leonard, es que cuando se produce inflación, y la inflación es una canasta de bienes, ¿verdad? Se toma una canasta de bienes, donde dentro del grupo de alimentos es el grupo que más incremento de precios está teniendo. Por tanto, la capacidad de compra se está reduciendo sustancialmente. Y la propensión marginal al consumo, que es un indicador económico, golpea mucho más a las familias más pobres porque destinan una mucho mayor cantidad de sus ingresos hacia alimentos. Y cuando los alimentos suben, su posibilidad de adquirirlos baja muy sustancialmente, sin otras alternativas. Entonces ahí tenemos que acudir como sociedad y como Estado. Usted mencionó hace un momento, usted acaba de mencionar cosas que cómo los estados podrían reaccionar y cómo los estados pues no deberían reaccionar. En esto respondiendo al tema del control de precios. Y yo aquí quisiera aprovechar, de hecho, volviendo un poco a la coyuntura internacional, porque una forma en que los estados han reaccionado, por ejemplo, ha sido limitando, digamos, las exportaciones de alimentos para abaratar los precios internamente. Entonces, digamos, esta es una forma en que estos estados pues están ayudando, digamos, a su población
Entonces la pregunta sería, ¿cómo ve usted, digamos, esta alternativa que algunos están tomando? Es decir, ¿funciona realmente, está dando resultados o simplemente podría o estaría agravando el problema de la crisis mundial? Mire, la única manera como se puede destruir un aparato productivo es prohibiéndole a un productor lograr inteligentemente su mayor beneficio. Una economía prospera cuando los agentes económicos buscan su mayor beneficio. Y la gente puede rasgarse las vestiduras diciendo que este es un problema mundial, que cómo se van a aprovechar del hambre de las demás personas y todo. Pero todo eso que tiene un maravilloso discurso, un discurso maravillosamente romántico, al final del día concluye con lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. Argentina prohibió la exportación de productos cárnicos, siendo Argentina un productor extraordinario, un exportador extraordinario de productos cárnicos, y no solamente exportador, sino el lugar donde mejor carne se comía era Argentina. Pues resulta que hoy se raciona la carne en Argentina. ¿Por qué? Porque alguien tuvo la brillante idea de prohibir las exportaciones. La prohibición de exportaciones con el propósito, entre comillas, de generar seguridad alimentaria en un país, lo único que provoca es escasez. Simplemente escasez, porque es mucho más conveniente que un productor exporte carne y que al final del día la venda muy caro al exterior y que con esas divisas se pueda comprar otro tipo de productos sustitutos que tengan igual nivel proteico o mejor. Entonces, no hay ningún país en el mundo que haya sido exitoso prohibiendo que los productores hagan su mejor gestión para generar valor económico. Por ahí creo que no va el tema. El tema sí va si es que al final del día al Estado le interesa como le debe interesar su seguridad alimentaria en promover que existan más productores de carne, no que existan menos productores de carne. Es decir, que existan más productores de maíz, no que existan menos productores de maíz. La liberación de los mercados conduce a una mayor producción y es la mayor producción lo que permite un nivel de reducción de precios. Usualmente también en el debate, digamos, se ve, al menos aquí en el sector agrícola, se ve al productor como el bueno y al consumidor también como alguien bueno, pero hay se comienza a hacer una narrativa, comienzan a demonizar al que va en medio, al intermediario. Entonces comienzan a decir de que es el intermediario el que realmente se forra en billete y el que está lucrando y el que está aprovechándose del campesino, aprovechándose del consumidor final, y él es como la parte mala, ¿no?, de la película, y comienzan a ver en estos contextos también bastante como señalización y demonización con respecto al intermediario. ¿Qué nos podría decir con respecto a esta parte también de al menos la cadena logística, ¿no?, de la entrega de alimentos? A ver, los mercados no son perfectos en los libros. Hay que buscar que los mercados sean eficientes. Y para que exista eficiencia en los mercados, tienen que haber intermediarios. El punto es que nadie tenga el poder de mercado lo suficientemente alto con el propósito de fijar cantidad y precios. Este es uno de los temas claves para que un mercado sea eficiente. En un mercado eficiente, nadie debería de tener la capacidad de manejar cantidad y precio. Entonces, parte de la responsabilidad de un Estado, creo que es promover la competencia, promover la existencia de mayor cantidad de actores en un mercado. Así como uno promueve la mayor cantidad de productores para que exista mayor producción, y uno debe promover la mayor posibilidad de capacidad de compra para que exista mayor bienestar en el consumidor, debe de promover la mayor cantidad de intermediarios, de manera que nadie tenga capacidad de compra. Nadie tenga capacidad de fijación de precios o nadie tenga capacidad de fijación de cantidades. Los intermediarios son absolutamente necesarios en cualquier mercado. Los intermediarios generan eficiencia en el mercado. Lo importante es provocar competencia aún en los intermediarios y controlar o no permitir prácticas colusorias. Y esto sí es importante. Yo soy proclive a un Estado menor, a una sociedad civil mucho más grande relativamente,
pero también soy proclive a la generación de competencia, y este es uno de los elementos importantes, los incentivos apropiados para que se genere competencia. Y lo que ocurre es que cuando demonizamos a quien es parte de la cadena de valor, generalmente creamos mercados paralelos. Y en los mercados paralelos, usualmente el productor no recibe los mejores precios posibles y el consumidor siempre paga precios superiores. Cuando se crean mercados paralelos, mercados negros, sea por fijación de precios, sea por prohibición de participación de distintos elementos en la cadena de valor, o sea, por participación absurda del Estado en la provisión de bienes y servicios, hay ineficiencias de mercado. En el Ecuador existen ineficiencias de mercado. Por ejemplo, si usted analiza la cadena de valor de los granos, particularmente en el caso de maíz, usted ve unos picos y valles enormes en los precios del producto, absolutamente visibles en estacionalidades. ¿Qué le indica eso? Que hay una enorme posibilidad de generar valor económico con más participantes, no con menos participantes, porque sin más participantes como intermediarios o como gente en almacenamiento o como personas en la custodia logística, en la cadena logística pueden participar, esos picos y valles se alisarían. Entonces, a la pregunta, Leonard, ¿los intermediarios son demonizados? Sí. Y son demonizados usualmente porque son mucho más visibles que el consumidor o que el productor, pero son necesarios. Listo. Ingeniero, usted habló también acerca de, ya volviendo y centrándonos ahora sí en el Ecuador, de la producción autosuficiente. Ecuador, de mencionar, un país que puede producir muchas cosas, que de hecho lo hace, una gran variedad de productos. Sin embargo, también mencionó que desgraciadamente a pesar de esto tenemos, digamos, una alta desnutrición crónica infantil, tasas de pobreza muy elevadas. Y yo diría que a esto también se suma, y a esta crisis alimentaria pues se suma el hecho de que tal vez no estamos integrados comercialmente, los productos llegan más caros, e incluso pues hemos vivido ya también y estamos viendo las consecuencias de la guerra, de los problemas climáticos, estamos viendo también el tema del COVID que también ha afectado y como usted dijo la crisis logística. Entonces, mi pregunta sería, cómo el Ecuador puede mejorar esta situación para bien de los ciudadanos, para la desnutrición, para ayudar al tema de la desnutrición crónica. ¿Cómo cambiamos esta situación para bien, tal vez desde la perspectiva de la sociedad civil y del empresariado? ¿Cómo cambiamos, cómo mejoramos el precio de los alimentos? ¿Qué podríamos hacer? Le va a sorprender mi primera respuesta a su pregunta, Carlos. El primer dólar que hay que gastar en este país para bajar la desnutrición crónica infantil es agua potable. El mayor problema que tiene una sociedad, y traducido en la vida micro, un niño, para alimentarse adecuadamente, es que el agua con el que se cocen los alimentos y el agua que ingiere para hidratarse sea potable. Usted le puede dar a un niño en el campo las mejores proteínas, las mejores alimentos calóricos, le puede dar la mejor alimentación posible, que si la cocina con agua sucia y le da agua contaminada, todo lo que se come lo pierde. Entonces, el primer dólar que tenemos que gastar como sociedad es en agua potable. Y ahí tenemos que buscar modelos donde no sea solamente el Estado quien pueda proveer ese nivel de agua potable. Si usted analiza índices de desnutrición crónica infantil en la ciudad de Guayaquil, el comportamiento de la desnutrición crónica infantil se va reduciendo en la medida en que el agua potable va llegando al lugar, el agua en tubería va llegando a los lugares y sobre esto pues hay muchísima data, ¿no? Va llegando a los lugares más alejados de la ciudad. Ese es el primer elemento. El otro elemento pasa por educación. A veces se tienen los recursos económicos suficientes para comprar alimentos, pero no se tiene la educación para comprar el tipo de alimentos que requiere un niño durante los primeros 1000 días, durante los primeros 1500 días para
su correcta alimentación. Entonces, pasa por la educación a la familia, pasa por la educación a las cabezas de familia. Voy a contar un tema en particular que les va a parecer, como dicen los cuencanos, chuscos. En el mes de noviembre del año pasado, un grupo guayaquileño que se llama Guayaquil Preparado Siempre, un grupo de la sociedad civil, hizo un panel para revisar el tema de desnutrición crónica infantil en la ciudad de Guayaquil y su área de influencia, y encontró que muchos de los problemas de desnutrición tenían que ver con que la cabeza de la familia, el padre, usualmente el padre, tenía unos gustos gastronómicos completamente arraigados y absolutamente distantes de una buena alimentación, y exigía que en la casa se cocine y se coma eso. Tenían los medios de pago para comprar alimentos de mucho mayor calidad, pero no permitía que el resto de la familia coma otra cosa nutritiva, sino que se cocine lo que él tenía como gusto. Entonces, pasa por un tema de educación. Entonces, hay una serie de factores, hay una serie de aristas que hay que enfrentar y acometer, pero indudablemente otras aristas sí tienen que ver con la capacidad de compra de grupos vulnerables, y otras aristas tienen que ver con la provisión adecuada de alimentos. Y en este punto creo que hay temas estructurales y temas coyunturales. En temas estructurales, la mejor política social que puede proveer un Estado es el entorno para que se generen empleos. Y bueno, y ese ya es un tema estructural, y no podemos resolver eso en los próximos 360 días. Pero sí podemos trabajar en un programa como Estado, y cuando digo Estado, digo gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados, tanto como la sociedad civil, y cuando digo la sociedad civil estoy hablando también de la empresa privada, para crear un programa rápido de provisión de alimentos a grupos vulnerables. Si no hacemos eso y lo hacemos rápido, vamos a tener un problema social, un estallido social fuerte. El Ecuador, debido a su modelo monetario, que a veces no le gusta a mucha gente, por lo menos a mí me gusta, que es la dolarización, ha podido ir aguantando de alguna manera los niveles inflacionarios que aún países desarrollados hoy tienen. Para que tenga usted una idea, en España, en 360 días, un huevo ha subido en el 100% de su precio, en un año. Eso no podemos absorberlo en una economía pequeña y pobre como la ecuatoriana. Entonces tenemos que generar un programa de asistencia para grupos vulnerables. Y en eso tenemos que trabajar muy rápido. Tenemos que lograr que los grandes productores de alimentos en el Ecuador puedan generar empaques especiales de menor volumen, sin que tengan que perder dinero ni tengan que subsidiar, sino simplemente empaques menores para provocar que cuando se envíen los bonos para la adquisición de alimentos o para la recepción de alimentos de una lista de alimentos, estos empaques puedan ser adquiridos, puedan ser recibidos por estos grupos familiares. Parte de esto se ha empezado a hacer en otros países. Si no lo hacemos rápido, vamos a tener dificultades sociales. Ingeniero Paul Palacios, de hecho, le agradezco muchísimo por haber compartido este tema, de hecho, tan interesante, tan importante, y que al final del día nos afecta a todos los ecuatorianos, y como también lo hablamos a nivel mundial. Quiero agradecerte, Leonard, por haberme acompañado en este panel. Muchas gracias por haber participado, y también a todos quienes nos han estado escuchando. Amigos, este fue su programa Contrapunto Liberal. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, es un gusto. Gracias.